El agua estaba tranquila aquella tarde de marzo, cuando Luz Marina vio la sombra moverse bajo la superficie. No era un pez. Era algo mucho más grande. Algo que la hizo soltar la blusa mojada que estaba tallando contra la piedra. Su corazón se detuvo cuando reconoció las escamas oscuras deslizándose justo debajo de donde ella estaba arrodillada. Había ido al río como todas las tardes desde que tenía memoria. El río Caquetá, con su corriente suave en esa época del año, había sido su compañía durante 42 años. Luz Marina conocía cada piedra, cada recodo, cada sonido del agua golpeando contra las raíces de los ceibos que crecían en la orilla. Era marzo de 2019, y el calor de la selva amazónica colombiana caía pesado sobre su espalda mientras frotaba la ropa de sus 3 hijos contra las rocas planas que sobresalían del agua. Ese día llevaba el vestido floreado que su madre le había regalado años atrás, ya desteñido por el sol y el cloro. El canasto de mimbre descansaba a su lado, medio vacío todavía. Había lavado 2 pantalones de su hijo menor, Daniel, de 11 años, y estaba comenzando con las camisas de trabajo de su esposo, Héctor, cuando la vio. La anaconda medía al menos 7 metros. Luz Marina lo supo porque había visto suficientes serpientes en su vida como para calcular su tamaño con solo mirar. Pero nunca había visto una tan cerca, y definitivamente nunca mientras estaba dentro del agua. Su primer instinto fue gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. Se quedó completamente inmóvil, con las manos todavía sumergidas en el agua fría, sintiendo como su pulso retumbaba en sus oídos. La serpiente no la atacó. Simplemente pasó debajo de ella, lenta y deliberada, como si Luz Marina no existiera. El agua se movió apenas, creando pequeñas ondas que chocaron contra sus rodillas. Luz Marina pudo ver los patrones en su piel, las manchas oscuras sobre el verde amarillento, la forma en que su cuerpo grueso se deslizaba con una elegancia que no debería ser posible para algo tan grande y pesado. Y entonces vio algo más. Enrollado en la mitad del cuerpo de la anaconda, casi como si estuviera siendo transportado, había un objeto que Luz Marina reconoció de inmediato. Era una mochila pequeña, de color rojo con detalles blancos. Una mochila que ella misma había comprado hacía 3 meses en el mercado de Florencia, la ciudad más cercana a su pueblo. Una mochila que pertenecía a su hija Valentina. Valentina tenía 16 años y había desaparecido hacía 2 semanas. El mundo se detuvo. Luz Marina sintió que el río, la selva, el cielo entero dejaron de existir por un momento. Solo existía esa mochila roja, enredada en el cuerpo de una criatura que ahora se alejaba río abajo, llevándose consigo la única pista que Luz Marina había visto desde que su hija salió de casa aquella mañana de febrero y nunca regresó. No pensó. Simplemente se lanzó detrás de la anaconda. El agua la golpeó como un puño frío. Luz Marina no era buena nadadora, nunca lo había sido, pero en ese momento no le importó. Movió los brazos torpemente, tratando de alcanzar a la serpiente que ya estaba a varios metros de distancia. El río era más profundo de lo que recordaba en esa zona, y sus pies no tocaban el fondo. Tragó agua, tosió, pero siguió adelante. «Espera», gritó, sabiendo lo absurdo que era gritarle a una serpiente. «Espera, por favor». La anaconda se detuvo. Luz Marina no podía creerlo. La criatura simplemente dejó de moverse, flotando en la superficie del agua como un tronco oscuro. Su cabeza triangular emergió ligeramente, y por un segundo que se sintió eterno, Luz Marina juró que la serpiente la estaba mirando. No con hostilidad, no con hambre, sino con algo que se parecía peligrosamente a la inteligencia. Luz Marina nadó más cerca, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Extendió la mano temblorosa hacia la mochila. La anaconda no se movió. Luz Marina pudo tocar la tela mojada, sentir el peso de lo que había dentro. Con cuidado, casi con reverencia, comenzó a desenredar la mochila del cuerpo de la serpiente. La anaconda la dejó. Cuando finalmente liberó la mochila, la serpiente se hundió suavemente bajo el agua y desapareció, dejando apenas una ondulación en la superficie. Luz Marina abrazó la mochila contra su pecho y comenzó a nadar de regreso a la orilla, luchando contra la corriente, contra el miedo, contra la desesperación que amenazaba con ahogarla más que el agua misma. Cuando llegó a la orilla, se dejó caer sobre las piedras, jadeando, temblando, con la ropa empapada pegada a su cuerpo. La canasta de ropa había volado río abajo, olvidada. No le importaba. Solo importaba la mochila roja que ahora descansaba frente a ella, goteando agua de río. Con manos temblorosas, abrió el cierre. Dentro estaba el cuaderno de Valentina,
el que usaba para escribir sus poemas. Estaba hinchado por el agua, pero las palabras aún eran legibles. Estaba su billetera pequeña, con la foto de toda la familia tomada en Navidad. Estaba su pulsera de cuentas azules, la que nunca se quitaba. Y estaba algo más, un teléfono celular envuelto en una bolsa plástica, protegido del agua. Luz Marina no sabía que Valentina tenía un teléfono. Ella y Héctor no podían permitirse ese lujo para sus hijos. Con dedos torpes, sacó el teléfono de la bolsa. Estaba encendido, la batería al 32%. No tenía contraseña. Lo primero que vio fue una foto en la pantalla de inicio. Valentina sonriendo junto a un hombre que Luz Marina no reconocía. Era mayor, quizás de 30 años, con una sonrisa que no le gustó. Había algo en sus ojos, algo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Comenzó a revisar los mensajes. Lo que encontró la hizo llorar allí mismo, sentada en las piedras del río, con el sol de la tarde comenzando a bajar sobre los árboles. Mensajes de amor, promesas, planes. El hombre se llamaba Santiago. Le había dicho a Valentina que la amaba, que tenía una casa en Cali, que podían empezar una vida juntos lejos del pueblo. Le había dicho que viniera sola, que no le dijera a nadie, que sus padres no lo entenderían. El último mensaje era de Valentina, enviado el día de su desaparición. Ya voy. Nos vemos en el puente a las 10. Luz Marina apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se levantó sobre piernas temblorosas y corrió hacia su casa. El pueblo era pequeño, solo 43 familias vivían allí, todas dedicadas a la pesca o a la agricultura de subsistencia. Su casa estaba a 15 minutos del río, una construcción simple de madera y techo de zinc que Héctor había levantado con sus propias manos. Cuando llegó, Héctor estaba en el patio trasero reparando una red de pesca. Levantó la vista sorprendido al verla llegar empapada, sin aliento, con la mochila en las manos. La encontré, jadeó Luz Marina. Encontré la mochila de Valentina. Le mostró el teléfono. Le mostró los mensajes. Vio cómo el rostro de su esposo pasaba de la confusión a la comprensión, y luego a una ira que nunca antes había visto en él. Héctor era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que resolvía los problemas con paciencia y trabajo duro. Pero en ese momento, sus manos temblaron mientras leía cada mensaje, cada promesa mentirosa de aquel hombre que había seducido a su hija. Voy a matarlo, dijo Héctor con una voz que Luz Marina no reconoció. No, respondió ella, tomando sus manos entre las suyas. Vamos a encontrarla. Vamos a traerla de vuelta. Esa noche, no durmieron. Luz Marina y Héctor revisaron cada mensaje, cada foto, cada detalle que pudiera darles una pista sobre dónde estaba Valentina. Encontraron el nombre completo del hombre en un mensaje antiguo, Santiago Vélez Mora. Encontraron referencias a una casa en el barrio Siloé de Cali, a un trabajo en construcción, a una familia que él decía que no lo entendía. Al día siguiente, antes del amanecer, fueron a hablar con don Ramiro, el único habitante del pueblo que tenía un vehículo que funcionaba, una camioneta Toyota del año 1998 que usaba para transportar mercancía a Florencia. Don Ramiro tenía 68 años y una lealtad inquebrantable hacia su comunidad. Cuando Luz Marina le contó lo que había encontrado, don Ramiro no dudó ni un segundo. Nos vamos ahora, dijo, tomando las llaves de su camioneta. El viaje a Cali tomó 12 horas. Salieron a las 5 de la mañana y llegaron cuando el sol ya se estaba poniendo sobre la ciudad. Luz Marina había estado en Cali solo una vez en su vida, cuando era niña, y le pareció un mundo diferente. Las calles estaban llenas de carros, de gente, de ruidos que no entendía. El barrio Siloé se extendía por las laderas de las montañas, con casas apiñadas unas contra otras, escaleras de cemento serpenteando entre ellas. Encontrar a Santiago no fue difícil. Preguntaron en una tienda, luego en otra, hasta que un joven les señaló una casa de 2 pisos pintada de amarillo descolorido. Santiago vive allí, dijo. Pero no sé si está. No lo he visto en días. Luz Marina sintió que su estómago se encogía. Subieron las escaleras empinadas hasta la casa. Héctor golpeó la puerta con fuerza. Nadie respondió. Golpeó otra vez, más fuerte. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello gris recogido en un moño y ojos cansados que los miraron con desconfianza. ¿Qué quieren?, preguntó. Buscamos a Santiago Vélez, dijo Luz Marina, tratando de mantener la voz firme. Es urgente. No está. Se fue hace 2 semanas. Dijo que iba a trabajar en el norte. ¿Iba solo?, preguntó Héctor.
La mujer los miró durante un largo momento. Algo en su expresión cambió, como si reconociera el dolor en sus ojos. No, dijo finalmente. Iba con una muchacha. Jovencita. Me dijo que era su prima, pero yo sé reconocer una mentira cuando la veo. Hizo una pausa. Entren. Hay algo que deben saber. La casa estaba oscura y olía a humedad. La mujer, que se presentó como Lucía, madre de Santiago, los llevó a una pequeña sala donde las fotos familiares colgaban torcidas en las paredes. Se sentó pesadamente en un sofá gastado y suspiró. Mi hijo no es buena persona, dijo sin rodeos. Ojalá pudiera decirles lo contrario, pero sería mentirles. Ha hecho esto antes. 3 veces que yo sepa. Busca muchachas jóvenes, les promete amor, las convence de irse con él. Luego. Se detuvo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Las lleva al norte y las vende. A hombres malos. Para trabajos malos. Luz Marina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Héctor se puso de pie bruscamente, golpeando la mesa con el puño. ¿Dónde? Preguntó con voz ronca. ¿Dónde las lleva? A Cartagena, respondió Lucía. Conozco el lugar. He tratado de denunciarlo, pero nadie me escucha. Dicen que no tengo pruebas. Dicen que solo soy una madre amargada. Levantó la vista hacia ellos, y Luz Marina vio en sus ojos la misma desesperación que sentía en su propio pecho. Pero yo sé que es verdad. Y si su hija se fue con él hace 2 semanas, todavía hay tiempo. Todavía pueden encontrarla. Lucía les dio una dirección, el nombre de un bar en el centro histórico de Cartagena donde Santiago hacía sus negocios. Les dio también el número de teléfono de su hijo, aunque advirtió que probablemente ya lo había cambiado. Les dio todo lo que tenía, movida por una culpa que Luz Marina podía ver consumiéndola desde dentro. Si la encuentran, dijo Lucía cuando se estaban yendo, díganle que lo siento. Díganle que traté de detenerlo. Díganle que no todas las madres fallan, aunque yo lo hice. Luz Marina la abrazó. Fue un abrazo breve, torpe, pero lleno de un entendimiento mutuo del dolor que solo una madre puede conocer. Condujeron toda la noche hacia Cartagena. Don Ramiro se turnaba con Héctor para manejar, mientras Luz Marina miraba por la ventana la oscuridad de la carretera, rezando en silencio, aferrándose a la mochila roja de Valentina como si fuera un talismán que pudiera traer a su hija de vuelta. Llegaron a Cartagena cuando el sol comenzaba a salir sobre el mar Caribe. La ciudad amurallada brillaba con tonos dorados bajo la luz del amanecer. En otra circunstancia, Luz Marina habría encontrado hermosa esa vista. Pero ahora solo podía pensar en Valentina, en dónde estaría, en si todavía estaba viva, en si todavía había tiempo. El bar se llamaba El Refugio y estaba en una esquina poco iluminada cerca del mercado de Basurto. No era el Cartagena turístico de las postales, sino el otro Cartagena, el que la mayoría de los visitantes nunca ve. Esperaron hasta que abrió, a las 10 de la mañana, y entraron los 3 juntos. El lugar estaba casi vacío. Un hombre gordo limpiaba vasos detrás de la barra. Levantó la vista cuando entraron, con expresión aburrida. ¿Conoce a Santiago Vélez?, preguntó Héctor directamente. El hombre los miró de arriba a abajo, evaluándolos. Luz Marina vio el momento exacto en que decidió mentir. No conozco a nadie con ese nombre. Don Ramiro se acercó a la barra y puso 5 billetes de 50,000 pesos sobre el mostrador. 150,000 pesos, una fortuna para ellos, los ahorros que don Ramiro había traído por si acaso. ¿Y ahora?, preguntó don Ramiro con calma. El hombre miró el dinero, luego a ellos. Tomó los billetes y los guardó en su bolsillo. Viene los martes. Como a las 3 de la tarde. Trae mercancía. Hizo una pausa significativa. Si entienden lo que quiero decir. ¿Dónde está la mercancía ahora?, preguntó Luz Marina, odiando esa palabra, odiando tener que usarla para referirse a su hija. Arriba. 2º piso. Pero no pueden subir. Solo los clientes suben. Héctor no esperó más. Pasó por el lado de la barra hacia las escaleras que había en la parte trasera del bar. El hombre gordo gritó algo, pero don Ramiro lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Quédese quieto, le dijo simplemente. Luz Marina siguió a Héctor escaleras arriba. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. El 2º piso era un pasillo estrecho con 4 puertas. Todas estaban cerradas con candado desde afuera. Héctor comenzó a golpear las puertas una por una, gritando el nombre de Valentina. En la tercera puerta, escucharon una voz. Débil, asustada, pero inconfundible. ¡Mamá! Luz Marina sintió que sus piernas cedían.
Se aferró al marco de la puerta, llorando. Valentina. Mi amor, estamos aquí. Héctor pateó el candado 1, 2, 3 veces hasta que la madera alrededor del cerrojo cedió. La puerta se abrió de golpe. Valentina estaba en un colchón sucio en el piso, vestida con ropa que no era suya, delgada, con los ojos hundidos y asustados. Pero estaba viva. Estaba viva. Luz Marina corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que ambas cayeron al suelo. Sentía el cuerpo de su hija temblando contra el suyo. Escuchaba sus sollozos entrecortados, sentía sus lágrimas mezclándose con las propias. Héctor se arrodilló junto a ellas, rodeándolas con sus brazos grandes y temblorosos. Lo siento, lloraba Valentina. Lo siento mucho, mamá. Papá. Yo pensé. Él dijo que me amaba. ¿Dijo qué? SHH, susurró Luz Marina, acariciando su cabello sucio. Ya estás bien. Ya te tenemos. Vamos a casa. Había otra muchacha en la habitación, acurrucada en la esquina, observándolos con ojos vacíos. No podía tener más de 14 años. Luz Marina extendió su mano hacia ella. Ven con nosotros, dijo. Tú también vienes con nosotros. La muchacha dudó, luego tomó su mano. Bajaron las escaleras rápidamente. El hombre de la barra ya no estaba. Probablemente había huido cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Don Ramiro los esperaba en la entrada, con la camioneta ya encendida en la calle. Condujeron directo a la estación de policía más cercana. Luz Marina le contó todo al oficial de turno, Santiago, las otras muchachas, el bar, la dirección que Lucía les había dado. Valentina, temblando pero valiente, dio su testimonio. La otra muchacha, que dijo llamarse Andrea y ser de un pueblo cerca de Pasto, también habló. El oficial prometió investigar. Luz Marina no sabía si cumpliría su promesa, pero había hecho lo que podía. Ahora solo quería llevar a su hija a casa. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Valentina dormía acurrucada contra Luz Marina en el asiento trasero de la camioneta. Andrea iba adelante con don Ramiro, quien había prometido llevarla de vuelta con su familia después de dejar a Valentina en casa. Luz Marina miraba el paisaje pasar por la ventana, todavía aferrando la mochila roja contra su pecho. Pensaba en la anaconda, en cómo había aparecido justo cuando ella estaba en el río, en cómo se había detenido cuando ella le gritó, en cómo la había dejado tomar la mochila sin lastimarla. No era una persona supersticiosa. Había crecido en la selva, conocía la naturaleza lo suficientemente bien como para saber que las anacondas no entendían el dolor humano, que no respondían a gritos desesperados, que no entregaban pistas como mensajeras divinas. Pero tampoco podía explicar lo que había pasado ese día en el río. Su abuela solía decir que la selva protegía a sus hijos, que el río conocía los secretos de todos los que vivían junto a él, que cuando alguien estaba verdaderamente perdido, la naturaleza misma conspiraba para encontrar el camino de regreso. Luz Marina nunca había creído en esas historias. Hasta ahora. Llegaron al pueblo 3 días después de haber partido. Las familias salieron a recibirlos. Habían escuchado la noticia a través de las llamadas que don Ramiro había hecho desde el camino. Las mujeres abrazaron a Valentina, llorando de alegría. Los hombres palmearon la espalda de Héctor. Los niños corrieron alrededor de la camioneta, emocionados por el drama y la aventura. Esa noche, Luz Marina preparó la cena favorita de Valentina: arroz con coco, pescado frito del río y plátanos maduros. La familia se sentó junta en la mesa, Daniel y los 2 hermanos mayores de Valentina, Miguel de 19 y Sofía de 17, todos apiñados alrededor, felices de tenerla de vuelta. Valentina comió poco, pero sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero era un comienzo. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Valentina tenía pesadillas. Había días en que no quería salir de su cuarto. Había días en que lloraba sin razón aparente. Luz Marina se quedaba con ella, sosteniéndola, sin decir nada, porque a veces las palabras no sirven para nada. Héctor construyó un pequeño banco de madera junto al río, en el mismo lugar donde Luz Marina había visto la anaconda. No hablaba mucho sobre eso, pero Luz Marina sabía lo que significaba. Era un lugar para recordar, para agradecer, para honrar el misterio de lo que había pasado. 3 meses después, recibieron una llamada de la policía de Cartagena. Habían arrestado a Santiago Vélez. Habían encontrado a 5 muchachas más en diferentes lugares de la ciudad. El bar había sido cerrado, y varios hombres habían sido detenidos. El oficial que llamó le dijo a Luz Marina que el testimonio de Valentina había sido crucial.
Su hija fue muy valiente, dijo el oficial. Gracias a ella, salvamos a muchas otras. Cuando Luz Marina le contó a Valentina, vio algo cambiar en los ojos de su hija. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido al alivio, a la sensación de que el dolor había servido para algo. Valentina empezó a escribir otra vez. Poemas sobre la oscuridad y la luz, sobre perderse y ser encontrada, sobre las madres que nunca dejan de buscar. Un día le mostró uno a Luz Marina, escrito en su cuaderno hinchado que se había secado pero nunca había recuperado su forma original. El poema hablaba de una serpiente que guardaba secretos, de un río que recordaba todo, de una madre cuyo amor era más fuerte que el miedo. Luz Marina lloró cuando lo leyó. La vida volvió lentamente a su ritmo normal. Valentina regresó a la escuela pequeña del pueblo. Comenzó a ayudar a su madre con las tareas de la casa. Volvió a reírse, aunque no con la misma facilidad de antes. Algunas heridas toman tiempo en sanar, y algunas nunca sanan del todo, pero se aprende a vivir con ellas. Luz Marina siguió lavando ropa en el río todas las tardes. Ya no le tenía miedo al agua, aunque siempre miraba la superficie con más cuidado ahora. Nunca volvió a ver la anaconda, pero a veces, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban sobre el agua, creía ver un movimiento en las profundidades, una forma oscura deslizándose justo debajo de la superficie. Y siempre, en esos momentos, susurraba un agradecimiento. Porque algunas cosas no tienen explicación. Algunas cosas simplemente son. Y a veces, cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es tan profunda que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara, la vida te envía una señal. Puede ser pequeña, puede ser extraña, puede ser algo que nadie más creería si lo contaras. Pero es suficiente. Es suficiente para encontrar el camino de regreso a casa. Pasó un año completo antes de que Valentina pudiera hablar realmente sobre lo que había vivido. Fue una tarde lluviosa de abril, cuando ella y Luz Marina estaban solas en la casa, pelando yuca para la cena. El sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc era un tambor constante que llenaba el silencio entre ellas. «Mamá», dijo Valentina de repente, sin levantar la vista de la yuca entre sus manos. «¿Cómo supiste dónde buscarme?» Luz Marina había sabido que esa pregunta llegaría algún día. Dejó el cuchillo sobre la mesa y miró a su hija, esta niña que ahora era una mujer marcada por experiencias que ninguna muchacha de 17 años debería tener. «Fue la anaconda», dijo simplemente. Le contó todo. Sobre ese día en el río, sobre la sombra bajo el agua, sobre cómo la serpiente había aparecido con la mochila enredada en su cuerpo, sobre cómo se había detenido y la había dejado tomar lo que necesitaba. Valentina escuchó en silencio, con lágrimas rodando lentamente por sus mejillas. «La abuela tenía razón», dijo Valentina cuando su madre terminó. «La selva nos protege». «O tal vez fue solo suerte», respondió Luz Marina, aunque ya no creía eso realmente. «No fue suerte, mamá. Fue amor. Tu amor me encontró incluso cuando yo estaba perdida». Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Él me decía que nadie vendría a buscarme, que mi familia se había olvidado de mí, que era mejor que aceptara mi nueva vida». «Nunca», dijo Luz Marina con fiereza, tomando las manos de su hija entre las suyas. «Nunca me habría olvidado de ti, aunque hubiera tenido que buscar hasta el fin del mundo». Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Luz Marina bajó hasta el río. La luna estaba llena y su luz plateada convertía el agua en mercurio líquido. Se sentó en el banco que Héctor había construido y miró la corriente fluir. Pensó en todas las madres del mundo que habían perdido a sus hijos. Las que nunca los encontraron. Las que seguían buscando. Las que habían tenido que aprender a vivir con un agujero permanente en sus corazones. Pensó en Lucía, la madre de Santiago, y en cómo había ayudado a deshacer algo del daño que su hijo había causado. Pensó en la madre de Andrea, que había llorado de alegría cuando don Ramiro llevó a su hija de vuelta a casa. Pensó en todas las historias no contadas, en todas las muchachas que nunca fueron encontradas, en todos los ríos que guardaban secretos que nadie descubriría jamás. Y agradeció. Agradeció al río, a la selva, a la anaconda, a Dios, al destino, a lo que sea que había conspirado para devolverle a su hija. Un movimiento en el agua llamó su atención. Una sombra grande se deslizaba cerca de la orilla. Luz Marina se puso tensa por un momento, luego se relajó. La anaconda emergió parcialmente, su cabeza rompiendo la superficie del agua, sus ojos oscuros brillando a la luz de la luna. Se miraron durante un largo momento, mujer y serpiente, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras,
más allá de la lógica. Gracias, susurró Luz Marina. La anaconda se hundió lentamente bajo el agua y desapareció. Luz Marina se quedó sentada allí durante mucho tiempo, escuchando el río, sintiendo la brisa nocturna en su piel, pensando en su hija durmiendo segura en su cama. Pensando en cómo las cosas más importantes de la vida a menudo llegan de formas que nunca esperamos. Pensando en cómo el amor de una madre puede mover montañas, cruzar océanos, y sí, tal vez incluso comunicarse con las criaturas de la selva. Cuando finalmente regresó a casa, Héctor estaba despierto, esperándola en el pórtico. ¿Estás bien?, preguntó, rodeándola con su brazo. Sí, respondió Luz Marina, recostándose contra él. Estoy bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Los años pasaron. Valentina terminó la escuela secundaria y decidió quedarse en el pueblo en lugar de ir a la ciudad como habían planeado antes. Comenzó a trabajar con las mujeres mayores, aprendiendo sus oficios, ayudando a enseñar a los niños más pequeños. Se convirtió en una voz para las muchachas jóvenes, advirtiendo sobre los peligros que ella había enfrentado, enseñando que el amor real no pide secretos ni huidas en la oscuridad. Luz Marina la veía crecer en esa mujer sabia y fuerte, y se maravillaba del poder de la resiliencia humana. Su hija había estado rota, pero no había permanecido así. Había encontrado una forma de tomar su dolor y transformarlo en algo útil, en protección para otras muchachas que pudieran enfrentar las mismas mentiras y promesas vacías. En el segundo aniversario de su rescate, Valentina le pidió a su madre que la acompañara al río. Llevaba algo en las manos, envuelto en tela blanca. Caminaron juntas por el sendero familiar, pasando por los árboles de mango que marcaban el camino, escuchando el coro de los loros en las ramas altas. Cuando llegaron al banco de madera, Valentina desenvolvió lo que llevaba. Era una pequeña escultura que ella misma había tallado en madera de ceibo. Representaba una anaconda enrollada en forma de círculo, con la cabeza tocando la cola, el antiguo símbolo del infinito y la eternidad. Quiero dejarla aquí, dijo Valentina. Como recuerdo, como agradecimiento. Juntas colocaron la escultura en una pequeña hendidura en el banco, donde estaría protegida de la lluvia. Luz Marina pasó sus dedos sobre la madera suave, sintiendo las curvas que su hija había creado con tanta paciencia. Es hermosa, dijo. Como tú, respondió Valentina, y abrazó a su madre. Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y rosas, reflejándose en el agua que fluía constante e indiferente, guardando sus secretos como siempre lo había hecho. Don Ramiro murió 3 años después del rescate, durante su sueño, a la edad de 71 años. Todo el pueblo asistió a su funeral. Luz Marina habló en la ceremonia, contando cómo había dejado todo para ayudarlos a buscar a Valentina, cómo había gastado sus ahorros sin pensarlo 2 veces, cómo había sido la personificación de lo que significa ser parte de una comunidad. Don Ramiro me enseñó que la familia no es solo sangre, dijo Luz Marina, con la voz quebrada por la emoción. Es elección. Es amor en acción. Es estar presente cuando alguien te necesita, sin esperar nada a cambio. Después del funeral, su viuda, doña Carmen, le dio a Luz Marina algo que él había guardado, una foto que había tomado durante el viaje de regreso de Cartagena. En ella, Valentina dormía acurrucada contra su madre, con Luz Marina mirando por la ventana, todavía aferrando la mochila roja. La expresión en el rostro de Luz Marina era de agotamiento absoluto, pero también de una paz profunda que solo viene de haber recuperado lo que pensabas perdido para siempre. Luz Marina enmarcó esa foto y la colgó en la pared de su casa, junto a las fotos de bautizos, cumpleaños y navidades. Era parte de su historia ahora, una que no ocultarían ni pretenderían que nunca había sucedido. Valentina conoció a un muchacho del pueblo cuando tenía 20 años. Se llamaba Andrés, era pescador como su padre, y tenía una paciencia infinita y ojos amables. No le molestó que Valentina tardara 2 años más en aceptar casarse con él. No le molestó que a veces ella despertara gritando en medio de la noche. No le molestó que ella necesitara tiempo, mucho tiempo, para confiar. Andrés simplemente esperó, y cuando Valentina estuvo lista, él estaba allí. Se casaron en una ceremonia pequeña junto al río, en el mismo lugar donde Luz Marina había visto la anaconda todos esos años atrás. El sacerdote del pueblo vecino ofició la ceremonia, y las mujeres del pueblo prepararon la comida. Bailaron hasta tarde, y Luz Marina vio a su hija reír con una libertad que no había visto desde antes de aquella terrible mañana de febrero. Cuando Valentina quedó embarazada un año después,
Vino a contárselo a Luz Marina mientras lavaban ropa juntas en el río, como habían hecho cientos de veces antes. Tengo miedo, admitió Valentina, con las manos descansando sobre su vientre todavía plano. Tengo miedo de no ser buena madre, de no poder protegerla como tú me protegiste a mí. El miedo nunca se va completamente, dijo Luz Marina. Yo todavía tengo miedo por ti todos los días. Pero el amor es más fuerte que el miedo. Siempre lo ha sido. El bebé nació en noviembre, una niña sana con los ojos oscuros de su madre y el cabello negro de su padre. La llamaron Marina, por la abuela que había movido cielo y tierra para traer a su madre de vuelta a casa. Luz Marina sostuvo a su nieta por primera vez con lágrimas en los ojos, maravillándose ante este nuevo comienzo. Esta nueva vida que existía porque ella se había negado a rendirse, porque un río había guardado un secreto, porque una anaconda había aparecido en el momento exacto en que era necesaria. Bienvenida al mundo, pequeña Marina, susurró contra la frente suave del bebé. Tienes una historia que algún día te voy a contar. Los años continuaron su marcha inevitable. Daniel creció y se fue a Bogotá a estudiar ingeniería. Miguel se hizo cargo del negocio de pesca de su padre. Sofía se convirtió en maestra en la escuela del pueblo. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, con alegrías y tristezas, nacimientos y muertes, días ordinarios que se acumulan hasta formar una vida completa. Pero Luz Marina nunca olvidó aquel día en el río. Nunca olvidó la sensación del agua fría contra su piel cuando se lanzó detrás de la anaconda. Nunca olvidó el peso de la mochila roja en sus manos. Nunca olvidó la mirada de la serpiente cuando se detuvo y la esperó, como si entendiera su desesperación. A veces, en las noches cuando no podía dormir, se preguntaba si realmente había sucedido de la manera que recordaba. Si quizás el miedo y la desesperación habían distorsionado su memoria, creando un significado donde no había ninguno. Si la anaconda había sido solo una anaconda, una coincidencia notable pero nada más. Pero luego recordaba cómo la serpiente se había detenido cuando le gritó. Recordaba cómo la había dejado tomar la mochila sin resistencia. Recordaba la inteligencia que había visto en esos ojos oscuros. Y sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas ni explicaciones, que había sido tocada por algo más grande que ella misma. Cuando Luz Marina cumplió 60 años, Valentina organizó una fiesta sorpresa para ella. Toda la comunidad vino, trayendo comida y regalos, llenando su casa pequeña con risas y música. Al final de la noche, cuando todos se habían ido excepto su familia inmediata, Valentina le dio un último regalo. Era un libro, encuadernado a mano con cuero suave. En la portada, grabadas con letras doradas, estaban las palabras, la historia de una madre. Luz Marina lo abrió con manos temblorosas. Adentro estaban todos los poemas que Valentina había escrito a lo largo de los años, algunos que Luz Marina había visto, muchos que no. Poemas sobre el dolor y la curación, sobre la oscuridad y la luz, sobre perderse y ser encontrada. Poemas sobre una madre que nunca se rindió, sobre un río que guardaba secretos, sobre una anaconda que apareció en el momento exacto en que era necesaria. El último poema del libro estaba fechado apenas una semana antes. Se titulaba Gracias. Luz Marina lo leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por no detenerte en la orilla. Gracias por lanzarte al agua fría. Gracias por perseguir sombras imposibles. Gracias por creer cuando no había razón para creer. Gracias por ser mi madre. Gracias por salvarme. Gracias por mostrarme que el amor es más fuerte que el miedo, más profundo que el río, más antiguo que la selva, más real que cualquier cosa que pueda ver o tocar. Gracias por enseñarme que nunca estoy sola, que siempre hay un camino de regreso a casa, que incluso en la oscuridad más profunda, alguien está buscándome. Siempre, para siempre, sin importar qué. Gracias, mamá, por todo. Cuando terminó de leer, Luz Marina cerró el libro y abrazó a su hija, rodeada por su familia, en la casa que Héctor había construido con sus propias manos, en el pueblo junto al río que había sido testigo de tanto dolor y tanta alegría. No me des las gracias, susurró contra el cabello de Valentina. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No, respondió Valentina suavemente. No todas las madres son como tú. Y quizás tenía razón. Quizás no todas las madres se habrían lanzado al río detrás de una anaconda. Quizás no todas habrían conducido durante días buscando a su hija. Quizás no todas habrían tenido la fuerza para continuar cuando todo parecía perdido. O quizás todas las madres tienen esa fuerza, ese amor feroz e inquebrantable que puede mover montañas.
Quizás solo están esperando el momento en que será necesario descubrirlo. Luz Marina nunca supo con certeza. Lo que sí sabía era esto: el amor es real. El amor es poder. El amor puede encontrar caminos donde no existen caminos. El amor puede ver señales donde otros solo ven coincidencias. El amor nunca, nunca se rinde. Y a veces, cuando menos lo esperas, el universo conspira para ayudarte. A veces aparece en forma de una anaconda en el río, llevando exactamente lo que necesitas encontrar. A veces aparece en forma de una madre que no te ha olvidado, que gasta sus últimos ahorros para ayudarte. A veces aparece en forma de un oficial de policía que realmente investiga, o una comunidad que te recibe de vuelta sin juzgarte. A veces la ayuda viene de donde menos lo esperas. Y cuando llega, lo único que puedes hacer es aceptarla con gratitud y seguir adelante, sabiendo que formaste parte de algo más grande que tú misma. Luz Marina vivió hasta los 82 años. En sus últimos días, cuando su cuerpo estaba cansado pero su mente seguía clara, le pidió a Valentina que la llevara al río una última vez. Valentina la empujó en una silla de ruedas por el sendero familiar, ahora más ancho y mantenido por las generaciones más jóvenes del pueblo. Se sentaron juntas en el banco de madera, ahora desgastado por el tiempo pero todavía sólido, con la pequeña escultura de la anaconda todavía guardada en su hendidura protectora. Marina, ahora una niña de 11 años, estaba con ellas, escuchando atentamente mientras su abuela le contaba la historia por primera vez. ¿Y la anaconda realmente se detuvo?, preguntó Marina con los ojos muy abiertos. Sí, respondió Luz Marina con certeza. Se detuvo. ¿Por qué? Luz Marina miró el río, las mismas aguas que habían fluido allí durante millones de años, testigo silencioso de innumerables historias humanas, guardando secretos que nunca serían contados. No lo sé con seguridad, admitió. Pero creo que fue porque era necesario. Porque tu mamá me necesitaba. Porque el amor encontró un camino. Marina pensó en esto durante un largo momento. Luego asintió, como si tuviera perfecto sentido, como solo los niños pueden aceptar los misterios del mundo sin necesitar todas las respuestas. Yo también habría saltado al río, dijo Marina firmemente. Si fuera mi mamá la que estuviera perdida. Luz Marina sonrió y tomó la mano pequeña de su nieta. Lo sé, mi amor. Lo sé. Murió 3 días después, pacíficamente en su sueño, con Héctor a su lado sosteniendo su mano como había hecho durante 60 años de matrimonio. Todo el pueblo asistió a su funeral. Valentina habló sobre su madre, sobre su coraje, sobre su amor inquebrantable. Pero no mencionó la anaconda. Esa parte de la historia era demasiado íntima, demasiado sagrada para ser compartida con todos. Enterraron a Luz Marina en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un árbol de ceibo que daba sombra sobre su tumba. Y esa noche, cuando todos se habían ido, Valentina caminó sola hasta el río. Se sentó en el banco que su padre había construido, sosteniendo la escultura de anaconda que su madre había guardado durante todos esos años. La luna estaba llena, como lo había estado aquella noche hacía tanto tiempo cuando su madre había bajado al río y había visto la anaconda por última vez. Valentina no esperaba ver nada. Sabía que las anacondas eran criaturas tímidas que evitaban a los humanos, que lo que su madre había experimentado había sido extraordinario, posiblemente único. Pero aún así, esperó. Y justo cuando estaba por levantarse y regresar a casa, vio un movimiento en el agua. Una sombra grande, deslizándose justo debajo de la superficie. Su corazón se aceleró. La anaconda emergió parcialmente, su cabeza rompiendo la superficie del agua, sus ojos oscuros brillando a la luz de la luna. Valentina contuvo el aliento. Se miraron durante un largo momento, mujer y serpiente, compartiendo un entendimiento silencioso. Gracias, susurró Valentina, su voz apenas audible sobre el sonido del río. Por todo. Por darle la señal que necesitaba. Por ayudarla a encontrarme. Por salvarme la vida. La anaconda permaneció inmóvil durante un momento más. Luego, lentamente, se hundió bajo el agua y desapareció, dejando apenas una ondulación en la superficie. Valentina se quedó sentada allí durante mucho tiempo, sintiendo la presencia de su madre en el aire, en el agua, en el susurro del viento entre los árboles. Sintiendo la conexión con algo más grande que ella misma, con la red invisible de amor y protección que une a madres e hijas a través de generaciones, a través del tiempo, a través de la muerte misma. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Marina despierta, esperándola en el pórtico. ¿La viste?, preguntó la niña. Sí, respondió Valentina. La vi. Marina asintió.
como si no hubiera esperado otra respuesta. Algún día yo también la veré. Tal vez, dijo Valentina, rodeando a su hija con el brazo. Cuando sea el momento correcto. Cuando la necesites. Entraron juntas a la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de ellas, dejando el río a sus secretos, dejando la noche a sus misterios, llevando consigo la historia de una madre que amó tan ferozmente que el universo mismo conspiró para ayudarla. Y el río continuó fluyendo, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría, guardando sus secretos, protegiendo a sus hijos, siendo testigo silencioso de todas las historias de amor y pérdida, dolor y curación, oscuridad y luz que se desarrollaban a lo largo de sus orillas. Porque algunos lugares son sagrados, algunos momentos son milagros, y algunas historias son verdaderas, incluso cuando desafían toda lógica y razón. Especialmente entonces. La historia de Luz Marina y la anaconda se convirtió en leyenda en el pueblo. Se contaba en las noches, cuando las familias se reunían después de la cena. Se susurraba entre las mujeres mientras lavaban ropa en el río. Se enseñaba a los niños como una lección sobre el poder del amor maternal y la necesidad de respetar los misterios de la selva. Con cada repetición, la historia crecía un poco, se embellecía un poco, como todas las historias eventualmente lo hacen. Pero el núcleo permanecía intacto. Una madre que no se rindió, un río que guardaba un secreto, y una criatura de la selva que apareció en el momento exacto en que era necesaria. Y cada generación que escuchaba la historia aprendía la misma lección que Luz Marina había vivido, que el amor es real, que el amor es poder, y que cuando amas lo suficientemente fuerte, lo suficientemente profundo, lo suficientemente verdadero, el universo entero se inclina para ayudarte a encontrar el camino. Valentina vivió hasta los 73 años, Marina hasta los 91. Cada una de ellas, en su momento, tuvo su propio encuentro con la anaconda del río. Cada una de ellas guardó ese momento como un tesoro privado, una confirmación de que formaban parte de algo más grande, de que estaban conectadas a una historia que trascendía sus vidas individuales. Y el río continuó fluyendo. La selva continuó creciendo. Las anacondas continuaron deslizándose silenciosamente bajo el agua, guardando los secretos que solo ellas conocían. Porque algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos milagros no están destinados a ser explicados. Algunas verdades solo pueden ser vividas, sentidas, y pasadas de corazón a corazón, de madre a hija, a través de las generaciones. Y esta es una de esas verdades. El amor nunca muere. El amor encuentra un camino. Siempre. Para siempre. Sin importar qué. Incluso cuando el camino viene en forma de una anaconda en el río, llevando exactamente lo que necesitas para traer a tu hija de vuelta a casa. Esta es la historia de Luz Marina. Esta es la historia de Valentina. Esta es la historia de todas las madres que han buscado, que han luchado, que han amado tan fieramente que movieron montañas y atravesaron ríos y creyeron en lo imposible hasta que se hizo posible. Y ahora, es tu historia también. Para recordar, para creer, para pasar adelante. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Luz Marina cuando vio esa mochila roja enredada en el cuerpo de la anaconda? ¿Te habrías lanzado al río sin pensarlo? ¿O habrías dudado? Me gustaría mucho saber qué piensas sobre esta historia, y si alguna vez has experimentado un momento donde sentiste que algo más grande estaba ayudándote a encontrar lo que habías perdido. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Hay muchas otras historias reales esperando por ti. Historias sobre personas comunes enfrentando situaciones extraordinarias, sobre amor, pérdida, y el poder inquebrantable del espíritu humano. Con cariño y gratitud por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.